forma rápida y esquematizada, podríamos decir, ¿por qué cuando uso un fármaco puede aparecer un efecto súper rápido y cuando uso otro fármaco puede aparecer el efecto en 3 semanas, en horas y demás? Por ejemplo, si yo le pongo a mi paciente o le doy nitroglicerina sublingual, en 45 segundos voy a tener el efecto máximo, ¿sí? En cambio, si le doy metotrexato, que es para la artritis reumatoide, más o menos entre 3 a 6 semanas de haber iniciado el tratamiento, recién voy a ver efectos. Entonces, eso me da una idea de lo que estamos mencionando, ¿no? O, por ejemplo, si toman paracetamol, no va a aparecer en segundos el efecto, sino que va a tardar unos 30, 60 minutos en aparecer la máxima potencia. Entonces, resulta que para cada fármaco, las características de activación de las respuestas son diferentes. Hay fármacos en los que, por ejemplo, el fármaco se une al receptor, se produce la unión fármaco-receptor, ¡plum!, aparece el efecto. Entonces, ese es súper rápido porque simplemente se tiene que activar y eso me va a producir la respuesta específica, ¿sí? Pero hay otros en los que va a haber, antes de esa activación o de ese efecto, una molécula efectora. Entonces se une al receptor, se activa la molécula efectora y recién aparece el efecto, por lo tanto tardará más tiempo. Otras, antes de esa molécula efectora hay la activación de una molécula de acoplamiento. Entonces se une el receptor, se activa la molécula de acoplamiento, se activa la molécula efectora y recién aparece el efecto. Y en otras, como en el caso del metotrexate que les mencionaba, se tiene que producir un cambio profundo, un cambio a nivel de la expresión genética de la célula, lo que determinará la síntesis de diferentes proteínas, aminoácidos, enzimas, etc. Y eso es lo que me va a producir la respuesta. Por eso es que puede tardar semanas, en algunos casos incluso meses, para evidenciarse la respuesta, ¿sí? Entonces, esto nos dice, dependiendo qué tiene que hacer el fármaco para que se produzca una respuesta específica, va a ser cuánto va a tardar en aparecer esa respuesta específica. Y no hay estándares. Para cada fármaco esto va a ser diferente, ¿sí? Muy bien. Este gráfico que lo tienen en su libro nos sirve para entender cómo actúan los agonistas, los antagonistas y los alostéricos. Decíamos, los agonistas, por definición, son sustancias químicas que se unen a un sitio y lo activan, ¿sí? Los antagonistas, dijimos, se unen al mismo sitio receptor, pero no activan, sino que evitan que el agonista se una. Y por eso se los conoce como inhibidores. ¿Qué sería un alostérico? ¿Qué sería un alostérico? Porque fíjense, nos dice, puede haber activador alostérico o puede ser inhibidor alostérico, ¿sí? El alostérico, por definición, es una sustancia química que se une a un sitio receptor diferente del sitio donde se une el agonista. Si ustedes se fijan aquí, en el gráfico, fíjense, este es el agonista y este es el antagonista, ¿sí? Si bien este estimula y este bloquea, los dos se unen al mismo sitio. En cambio, el alostérico, fíjense, este activador alostérico se une aquí, en otro lugar, y este inhibidor alostérico se une en otro lugar. Entonces, el alostérico puede activar o puede inhibir, pero el punto va a ser que siempre se va a unir a un lugar diferente del lugar donde se está uniendo el agonista, ¿sí? Y obviamente, si es activador, va a potenciar al agonista, y si es inhibidor, va a contrarrestar al agonista. Ahora vamos a ver para qué necesitamos saber esto. Estas son curvas de dosis-respuesta, donde nos dice, a medida que voy aumentando la concentración de las dosis, empieza a aparecer una respuesta específica, ¿sí? Y lo clásico es esto, lo que tenemos en esta curva, donde nos dice solo A, quiere decir solo el agonista, ¿sí? Entonces me dice, cuando yo le doy a un paciente una sustancia que es agonista, a medida que empieza a concentrarse la sustancia, en este caso el agonista, en algún momento cuando la concentración sea suficiente va a empezar a aparecer un efecto, ¿sí?
Y fíjense, ese efecto se marca con la curva. Pues la curva es la curva del efecto, de la respuesta, por eso me dice. Y fíjense, sube la respuesta a medida que aumenta la concentración hasta llegar a un punto máximo, que sería la máxima respuesta, y después hace una especie de meseta. Esto va a permitir mantener el efecto. Si fuera que ya no le estoy dando fármaco al paciente, va a ser una curva clásica, donde pues ha subido, ha llegado hasta un punto máximo. Si ya no le doy más fármaco, va a bajar el efecto a medida que vaya disminuyendo la concentración del fármaco. Y ahí normalmente tenemos esas curvas clásicas de dosis-efecto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito mantener el efecto por encima de esta línea para que el paciente tenga buen efecto y yo quiero darle en horario, por ejemplo, y le doy cada 8 horas el fármaco, entonces la siguiente dosis que haría, que sería esta, cuando la dosis de este ya está bajando por debajo de lo que necesito, la segunda dosis vuelve a empujar para que se siga manteniendo encima de la línea y me siga manteniendo el efecto del paciente. ¿De qué dependerá esto? ¿Para qué estoy usando el fármaco? ¿Sí? Si le doy un fármaco PRN, es decir, por razón necesaria, porque ahorita le está doliendo su cabeza, necesito un efecto porque que le pase el dolor de cabeza y ya está, porque no tiene una patología de base que necesita ser tratada constantemente, solo un dolor de cabeza aislado, ¿sí? Pero si tuviera, por ejemplo, un paciente que tiene una infección bacteriana, no le voy a matar a las bacterias con una dosis, ¿no es cierto? Necesito mantener el fármaco en una concentración por varios días hasta matar completamente esas bacterias. En ese caso le voy a dar dosis intermitentes por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, vean, para eso es que me sirve entender estas curvas. Y la segunda me dice, aquí le he dado un agonista con un activador alostérico. Fíjense lo que ha pasado. Ha empezado, igual que en el anterior caso, a concentrarse el fármaco. En algún momento ha empezado a aparecer el efecto. Pero fíjense, la curva mucho antes que la del agonista solito es más potente. El efecto es más intenso. Y además, fíjense, sube a un nivel muy por encima que del agonista solo. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué la curva es más alta? El activador alostérico ha estimulado, se podría decir, al agonista para que tenga una mayor respuesta. ¿Lo habrá estimulado al agonista? Bueno, no. Como se une en otro lado a sus receptores. Bueno, la respuesta. Ya. Entonces decimos que el activador alostérico ha potenciado la respuesta, pero actuando en un lugar diferente, ¿sí? Entonces, como este estimula y este también, los dos han producido un efecto mucho mayor, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Acá. Pero, obviamente, la diferencia es que este actúa en un lugar y este actúa en otro lugar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué ha pasado en esta curva? Porque fíjense, me dices A y B, es decir, el agonista con el inhibidor competitivo, también conocido como antagonista. ¿Qué ha pasado? Porque fíjense, en esta parte, al inicio, no hay curva. No hay, o sea, no hay efecto. Aquí recién aparece el efecto y luego sube al mismo nivel que del agonista solo. La pregunta es, ¿por qué aquí no hay efecto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Es que el inhibidor ha entrado primero. ¿Ya? Y al ceder ya el efecto del inhibidor, profesor, el agonista, ¿no? Y vuelve a bajar otra vez el inhibidor para bajar la estimulación. Algo así. ¿Dónde ha vuelto a bajar? No, o sea, usted identificó, ¿verdad? Que la bolita, entonces Ok, en esta primera fase, la ausencia de la curva de efecto está dada evidentemente porque el inhibidor está ocupando el receptor, ¿sí? Porque son competitivos y sé que uno estimula y el otro no. Y aquí no hay estímulo.
Por lo tanto, asumo que quien está ganando el receptor es el inhibidor, ¿sí? Pero para que esta curva aparezca, el agonista le ha tenido que ganar el receptor al inhibidor, ¿sí? ¿De qué depende que esto pueda ocurrir? Porque podría no aparecer la curva nunca, pero ahora ha aparecido. Doc, una pregunta, ¿no puede ser al contrario? ¿También? No, porque si aquí tuvieras al agonista, tendría que haber aparecido la curva igual que en solo A, ¿sí? Pero no hay efecto. Entonces, es el inhibidor que está ganando, ¿sí? ¿Que puede ganar uno o el otro? Sí, pero la curva aquí te está diciendo, aquí no hay efecto, aquí sí hay efecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué ha aparecido esta curva? ¿Cuál es el requisito para que esa curva aparezca? ¿Qué tiene que pasar? Que el agonista le gane. Pero, ¿cuál es el requisito ¿Cuál es para el que el requisito agonista para que gane? le gane? Porque podría nunca aparecer la curva, claro que sí. ¿Cuál es el factor determinante para que esa curva aparezca o no aparezca? El tipo de enlace. Porque imagínense, si el antagonista forma un enlace irreversible, fuerte, nunca se va a separar. No importa si le doy más dosis de agonista, no importa si el agonista tiene más afinidad, no importa si el agonista tiene mejores características, no va a poder separar el antagonista del receptor. Y por lo tanto la curva nunca va a aparecer, ¿sí? Entonces el requisito fundamental para que aparezca la respuesta y el agonista pueda desplazar al antagonista es el tipo de enlace, ¿sí? Muy bien. ¿Qué ha ocurrido en esta curva? Me dice, es el agonista con el inhibidor alostérico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa curva es plana? Es más chatita que todas las demás. ¿Por qué? Porque el Porque inhibidor está está, Así, igualito. Así están los dos. el agonista se ha unido a su receptor, pero el que también se ha unido es el activador en otra parte de los receptores. Entonces está ganando ahorita el activador, el inhibidor alostérico. O los dos están al mismo. Yo digo que la agonista llegó un impulso y al ver el alostérico inhibidor, en vez de potenciarlo, Muy bien, la presencia del inhibidor alostérico está disminuyendo la potencia del agonista, ¿sí? La pregunta es, si yo aumento 100 veces la dosis del agonista, ¿puedo cambiar esta curva y subirla al nivel del agonista solo? no, porque están en distintos receptores. Muy bien, están actuando en un lugar diferente. Por lo tanto, no importa si yo modifico los parámetros del agonista, la curva no se va a modificar, ¿sí? Muy bien, este grafiquito nos dice, esto es lo que habitualmente pasa en el organismo, porque nunca puedo estar en actividad cero. Siempre va a haber alguna cantidad de receptores inactivos y alguna cantidad de receptores activos, porque literalmente si estuviera en cero, estaría muerto, ¿sí? Porque aunque yo me quede quietita en mi cama y digo, ya no me voy a mover, no voy a hacer nada, mi corazón sigue latiendo, mi cerebro sigue funcionando, o sea, mis funciones básicas, vitales, siguen funcionando, ¿sí? Si me pongo en mayor actividad, obviamente aumentará la cantidad de receptores activados, pero siempre hay actividad, ¿sí? Entonces me dice, lo que hacemos nosotros con los fármacos es manipular esa cantidad para manipular la respuesta. Por ejemplo, yo puedo introducir un fármaco que aumente la cantidad de receptores inactivos y eso va a hacer que exista disminución de algunas respuestas. O puedo aumentar un fármaco que aumente la cantidad de receptores activos y eso va a producir otra respuesta, ¿sí? Y eso es lo que normalmente hacemos y para entender eso Katsum nos pone este gráfico. Nos dice, cuando nosotros estamos en condiciones basales, como nos dice fisiología, estamos en esta actividad constitutiva, que nos dice, nunca podemos estar en cero, que sería este nivel, porque si estuviéramos en cero, estaríamos muertos, si no hubiera nada de actividad, ¿sí?
Y por eso nos dice, vamos a subir la curva un poco más arriba, porque siempre estamos por encima de lo de cero, podríamos decir, ¿sí? Entonces nos dice, esta es la actividad constitutiva de un paciente estándar. Cuando yo le doy un fármaco activador, que es un agonista, puede ser un agonista parcial o puede ser un agonista total. La diferencia es la intensidad del efecto. El agonista parcial produce efectos leves y el agonista total produce efectos máximos, ¿sí? Y además tengo otro que es el agonista inverso. Se llama agonista inverso aquel que produce una respuesta contraria al del agonista parcial y total. Por eso fíjense, la curva es inversa, ¿no? Por eso sería llamado así. Algunos a veces se confunden con este agonista inverso y dicen, este agonista inverso debería ser un antagonista. Y nos dicen, no, por definición el antagonista se une al receptor y no deja que el agonista actúe. Por lo tanto, el antagonista me mantendría un efecto en la actividad constitutiva, pero no por debajo de la actividad constitutiva. Entonces, el agonista inverso lo que hace es bajar la respuesta por debajo de la actividad constitutiva. La pregunta es, ¿cuándo yo necesito usar un agonista inverso? ¿Será que hay situaciones en las que necesitamos usar? En caso de las operaciones, por ejemplo, cuando no estamos anestesiados, cuando se completa así. Muy bien, si voy a someter a un procedimiento quirúrgico a un paciente y le voy a poner anestesia general, literalmente lo voy a desconectar del entorno. Voy a bajar su frecuencia cardíaca, su frecuencia ventilatoria, hasta desconectarlo para realizar el procedimiento quirúrgico. Y después del procedimiento voy a revertir el proceso, ¿sí? O por ejemplo, imagínense si tuvieran que hacer un trasplante de corazón y el corazón, o bueno, sacan el corazón, están poniendo otro, los vasos están chisgueteando ahí sangre. No se podría, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Vamos a llevar sus signos vitales al mínimo posible para realizar el trasplante y después vamos a retornarlo a la normalidad progresivamente, ¿sí? Entonces, sí existen situaciones que son muy particulares en las que vamos a tener que disminuir los parámetros del paciente por debajo de esa actividad constitutiva. ¿Sí? Una consulta de la ¿Sí? quimioterapia se consideraría eso también, un agonismo inversor. ¿Por qué? Porque está como la quimioterapia se encarga de eliminar células. Entonces, estamos tratando de que no se reproduzcan más. Estamos tratando de frenar su proceso. Sí, pero no estás actuando, si quieres, en alguna función específica del organismo del paciente, si quieres, a nivel macroscópico, sino más a nivel celular, ¿no? Y no estás llevando al paciente a nivel funcional a algo diferente, sino que estás matando células. Entonces, no se consideraría un tratamiento o un agonista inverso, ¿sí? Bien, este grafiquito nos resume varios conceptos que vamos a entender y que vamos a reforzar. Por ejemplo, ahorita acabamos de ver el agonista total y parcial, ¿no es cierto? Y decimos total y parcial, el total produce respuestas máximas y el parcial respuestas bajas. Pero fíjense lo interesante, los dos, tanto los totales como los parciales, ocupan todos los receptores. Entonces, si los dos ocupan todos los receptores, ¿por qué los totales producen respuestas máximas y los parciales respuestas bajas? ¿Cómo? Ya lo dije, ¿Qué dije? la capacidad. ¿La capacidad intrínseca? No he dicho. ¿Sí he dicho? ¿Qué es la capacidad intrínseca del fármaco? Es como, se viene con el mismo informe, como la capacidad que tiene la persona. Solo lo menciono. Yo creo que estás escuchando los audios. Porque no he dicho, ¿no? ¿O sí? Existe algo que se llama en el fármaco la capacidad intrínseca, ¿sí? Esa capacidad intrínseca del fármaco está establecida por su composición química específica y no es modificable. Por lo tanto, el fármaco que es agonista total
siempre va a producir las respuestas máximas y el que es agonista parcial siempre va a producir respuestas bajas. No importa si le damos más dosis, si actúa en todos los receptores, no importan esas características porque eso no es modificable, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve? Porque en general pensamos que pues, el que tiene respuesta más alta es mejor y el que tiene respuesta más baja es peor. Tenemos la tendencia de creer que más siempre es mejor y no es así. ¿En qué caso aplicaría un agonista total o un agonista parcial? Depende del paciente, porque puede ser que a un paciente le doy un agonista total y en vez de estabilizarse se descompensa. Entonces, para ese paciente le voy a dar nomás un agonista parcial, ¿sí? Por decirles, le estoy dando a un paciente que está con bradicardia, está con 55 de frecuencia cardíaca. Le doy un agonista total y me sube la frecuencia cardíaca. Y me sube hasta 90. 90 es normal, sí, porque hemos dicho que normal es de 60 a 90, ¿sí? Entonces le ha subido a un nivel normal. Pero resulta que este paciente en vez de ponerse mejor se pone peor. ¿Por qué? Porque le he subido casi al doble de lo que estaba. Entonces se agita, le duele el pecho, siente que se le va a salir el corazón por la boca, se pone mal. Para este paciente, este agonista total es demasiado intenso. Entonces, ¿qué hago? Le doy un agonista parcial y ese lo que hace es subirme, por decirles, a 75. ¿Ok? ¿Está dentro del rango? Sí, pero mi paciente se siente bien. ¿Sí? Está estable, pero se siente mejor y no se descompensa. Entonces, para este paciente, el agonista parcial es el mejor fármaco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos interesa eso? Porque vamos a ver un montón de fármacos y no existe el mejor fármaco. Porque el mejor tratamiento siempre es paciente dependiente, nunca fármaco dependiente, ¿sí? No depende del fármaco. El mejor puede ser perfecto para todos ustedes y para ella la mata, ¿sí? O el que es mejor para ella puede ser peor para ti y más o menos para él. Entonces, para cada paciente, cada fármaco es diferente. Hay que ver cómo el paciente responde al fármaco. Por eso no puedo decir, sí, a todos los hipertensos los hartan y está bien. No, porque a uno le hace bien y al otro no. Entonces al otro tengo que darle otra cosa, ¿sí? Entonces de lo que depende siempre lo que voy a usar es de cuál consigue el mejor resultado en cada paciente. Por eso es que siempre debemos individualizar los tratamientos, ¿sí? Muy bien. De los antagonistas, esto ya hemos definido. Hemos dicho que puede ser competitivo o no competitivo. ¿Qué determina que pueda competir o no? El tipo de enlace. Si el enlace se puede romper, es competitivo. Puede pelearse por el receptor con un agonista. Si el enlace es fuerte, no es competitivo. Por lo tanto, no puedo desplazar o separar del receptor. Así que no puedo revertir ese efecto. Si no puedo separar el antagonista del receptor, ¿cómo finaliza la respuesta? La pérdida del receptor. Con la pérdida del receptor. Y destruye el receptor y La célula. sintetizar un nuevo receptor, porque imagínense, se ha unido, no se separa, entonces destruyo, y luego ¿con qué voy a trabajar? Entonces destruyo y sintetizo uno nuevo, ¿sí? Y eso va a llevar más tiempo, ¿sí? Bien, un antagonista farmacológico es una sustancia química que inhibe a otra sustancia química, vale decir, en este tipo de antagonismo hemos dicho, tengo el receptor, viene el fármaco, se une al receptor y lo activa. Si viene el antagonista, se une al mismo receptor y no deja que este entre y entonces lo antagoniza, ¿sí? Pero si hablo de un antagonista farmacológico, el receptor no va a mediar en absoluto. Lo que va a hacer es, va a venir esta sustancia química, se va a unir al agonista y lo va a bloquear. No va a permitir que se una a su receptor. Entonces, un antagonista farmacológico
es una sustancia química que bloquea a otra sustancia química sin que medie el receptor. ¿Sí? ¿Y qué sería un antagonista fisiológico? Como dice su nombre, el antagonista fisiológico lo que hace es bloquear las respuestas o antagonizar las respuestas. Por ejemplo, digamos que tengo un paciente que está con una crisis, está con una alergia severa, se ha intoxicado con alguna planta y está con una reacción alérgica terrible y no está pudiendo respirar, ¿sí? El exceso de histamina a nivel de los pulmones, ¿qué va a producir? Broncoconstricción. Entonces resulta que esta histamina que está estimulando los receptores y produciendo broncoconstricción no se puede separar. Tiene un enlace covalente. Entonces, ¿puedo usar antihistamínicos? No, porque estoy diciendo que no puedo separar. Entonces, no me va a servir darle antihistamínicos porque no voy a poder sacar la histamina del receptor. Pero, ¿qué puedo hacer para que ese paciente respire mejor? Le puedo dar adrenalina, que va a ir a estimular los receptores beta en el pulmón y me va a producir broncodilatación, ¿sí? Entonces, fíjense, el problema era la broncoconstricción que no está dejando respirar al paciente. ¿Qué voy a conseguir? Broncodilatación, el efecto opuesto. Pero estoy usando un receptor diferente y una sustancia química diferente, que nada tiene que ver con la responsable del problema, que en este caso era la histamina. Entonces ahí estoy haciendo un antagonismo fisiológico, porque estoy contrarrestando la función que está alterada, pero actuando en un lugar diferente. Ahí ni el agonista ni el receptor responsables del problema tienen relación con el efecto que voy a conseguir. ¿Sí? Muy bien. También hablamos de algunos conceptos importantes como este. Nos dice, cuando hablamos de la duración de acción del fármaco, depende de varios factores, pero algunos de los más importantes son los siguientes. Por ejemplo, el tiempo de ocupación del receptor, que está muy relacionado a esa unión que hemos mencionado, ¿no? Si yo vengo aquí con el agonista y el agonista entra al receptor y se une, mientras esté unido al receptor va a haber efecto. Se separa el agonista, ya no hay efecto, ¿sí? Pero si esta unión es covalente, fuerte, como hemos dicho, nunca se va a separar. Entonces tiene que destruirse, sintetizarse otro y recién va a desaparecer el efecto. ¿Eso qué va a determinar? Mayor tiempo de duración del efecto, ¿sí? Que dependiendo de qué receptor es, qué sustancia es, puede ser días, puede ser semanas, puede ser años, dependiendo de qué estamos actuando, ¿sí? También es importante la producción de metabolitos. Cuando un fármaco se metaboliza, quiere decir, como dice el nombre, que se va a transformar químicamente en mi organismo, ¿sí? Y al transformarse va a formar metabolitos activos e inactivos, que serían sustancias químicas diferentes derivadas de ese fármaco. Si es un metabolito activo, tiene efecto farmacológico. Si es un metabolito inactivo, no tiene efecto farmacológico. ¿Por qué es importante esto? Hay fármacos, como por ejemplo el aciclovir, que cuando tomo no está activo, es un profármaco. En mi organismo se hidroxila, sufre 3 fosforilaciones y recién se activa y recién tiene su efecto antiviral. Entonces, en ese caso es el metabolito activo el responsable de la acción del fármaco, ¿sí? Pero en otros casos, este que entra es el activo y cuando se destruye, independientemente de que sea activo o inactivo, ya no tiene la acción que yo necesito. Entonces, si es activo, esto me podría producir efectos adversos, ¿sí? Si es inactivo, bueno, se puede eliminar o puede permanecer en el organismo del paciente. ¿Y por qué me interesa esto? Porque a veces el fármaco original, por decirles, vive 1 hora, está 1 hora actuando en mi organismo, y este metabolito podría quedarse 100 horas. Entonces, ¿quién me va a traer problemas o complicaciones? No el fármaco original, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Cada fármaco se metaboliza diferente. Algunos, fármaco original entra
igualitos se eliminan. Otros forman metabolitos activos e inactivos. Otros solo activos. Otros solo inactivos. Es diferente para cada fármaco. Y eso tengo que aprender. ¿Sí? Muy bien. Y la desensibilización de receptores hace referencia a una pérdida progresiva de la capacidad del receptor de ser estimulado por un fármaco, ¿sí? Es decir, digamos que tengo receptores y el fármaco viene, lo estimula y me produce la respuesta. Entonces, es como las fibras musculares. ¿Se acuerdan cuando entraban en periodos refractarios los músculos? Que le estimulo, ¡plin! Entra en periodo refractario, no importa si sigo estimulando, no hay respuesta. Entonces, se ha visto algo similar con los receptores. Que si yo estimulo, hay receptores que ¡brum!, se bloquean y dejan de recibir la respuesta al fármaco. O sea, no produce respuesta, aunque le siga dando fármaco, ¿sí? En ese tipo de fármacos, digo que hay desensibilización del receptor. Y si le sigo dando el fármaco, el tratamiento va a fracasar porque no va a haber respuesta, aunque le dé más y más y más, no va a haber respuesta. En algunos casos, esa desensibilización es transitoria. Dejo de darle fármaco por un tiempo y recupero el efecto. Pero en algunos no. Y cuando aparece esto, nunca más va a producir efecto ese fármaco y ya no me sirve, ya no puedo utilizar. ¿Sí? Depende, otra vez, de cada fármaco. ¿Sí? Bien. La albúmina. ¿Qué es la albúmina? Defina. ¿Qué es la albúmina? Una proteína plasmática que normalmente cumple funciones de transporte. ¿Sí? Con los fármacos, ¿la albúmina puede servir de transportadora? Sí, claro que sí, puede transportar. Si se une el fármaco, lo puede transportar y lo hace pasear por ahí, lo lleva a algún lado. Pero la albúmina se conoce como un sitio de unión inerte a los fármacos. ¿Por qué? Porque el fármaco que está unido a la albúmina no funciona. ¿Por qué? Porque el fármaco tiene que unirse a un receptor para producir su efecto, ¿no es cierto? Y la albúmina es pues grande como tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, si el farmaquito está aquí, ¿va a poder entrar y unirse a su receptor? No. Por lo tanto, mientras esté unido a la albúmina, el fármaco no sirve. No puede producir acción. Por eso se le conoce como sitio de unión inerte. ¿Puede separarse? Sí, en algún momento se separará. Si se separa, ¿podrá cumplir función? Sí. Si está unido a la albúmina, ¿se metabolizará? No, porque para metabolizarse tiene que ir al hígado y mientras esté unido a la proteína no va a ir. Si está unido a la proteína, ¿se eliminará? No, porque para eliminarse tiene que salir por el riñón y la proteína no sale porque es muy grande. Entonces, mientras esté unida, no se puede eliminar. ¿Sí? Doctora, ¿y de qué depende la unión con la proteína? De cada fármaco, otra vez. La unión a la albúmina es individual para cada fármaco. Hay fármacos que se unen 0, hay fármacos que se unen 99%, fármacos que 20, fármacos de 10, fármacos de 15. Cada fármaco es diferente. Por eso les decía, aquí es facilito porque definimos qué es la unión, qué implicaciones tiene. Pero después tenemos que aprender para cada fármaco cuánto se une, si no se une, si es importante, si no es importante. Y ahí se hace más extenso. ¿Sí? Entonces, eso está dependiendo de las características físico-químicas del fármaco y para cada fármaco es diferente. Ok, ahí vamos a quedar. Es de ahora, ¿no? ¿O no? ¿Nos queda? Que esperen los otros.